¿Qué? ¿Te quedaste relajada? Mira, súper relajada en este sillón que tienes así para terapia contra la ansiedad. Laura, que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Laura es psicooncóloga y la verdad que siempre lo digo, cuando estoy en este canal, con esta positividad que siempre intento transmitir, también hay otras personas que quizás no lo están pasando tan bien en el proceso, bueno, ninguna lo pasamos bien, ¿no? Pero quiero decir, siempre hay un porcentaje de mujeres que no están en el de te vas a curar, sino quizás lo vas a tener un poco más complicado. Algunas lo tenemos más claro, ¿no? Y otras no tanto. Y me siento un poco mal, porque también hay que dirigirnos a estas personas. Y tú como psicooncóloga, pues acompañas también a esa otra parte. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo tengo la especialidad de cuidados paliativos, ¿no? Que al final es el cuidar cuando ya no podemos hacer otras cosas. Es muy importante en esta etapa de la enfermedad que pensemos en el qué sí podemos hacer, porque normalmente nos centramos en lo que ya no puedo hacer, lo que ya no puedo disfrutar, ¿no? Una de las cosas que hablamos mucho es los duelos funcionales, ¿no? Cuando hay cositas que ya no puedes hacer porque la enfermedad no te lo permite, porque tu cuerpo no te lo permite. Bueno, pues se trata de buscar cuáles son los significados que tienen esas cosas para ti. Por ejemplo, yo recuerdo un padre que me decía, es que yo antes iba a ayudar a mi hija y le ponía los taladros en casa, ¿no? Y la ayudaba con cosas de herramientas. Ahora yo ya no puedo hacer eso. ¿Cómo cuido de mi hija, no? Y entonces es el transformar desde qué otro punto de vista puedes seguir haciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Y pues puedes llamarla, preocuparte, ver cómo está, ¿no? Siempre hay algo que puedes hacer con las cosas que tengan sentido para ti, ¿no? Y es como resignificar constantemente, ir buscando aquellas cosas que siguen diciendo quién soy, porque no voy a dejar de ser quien soy hasta el final. Y se trata de buscar qué fórmulas hay para llegar a eso. Estos días que he estado por la radio, justo llegaba un mensaje que decía, ¿y cómo debemos tratar a una persona que tenga cáncer? Bueno, pues lo primero yo creo que es atender a lo que necesite. La gente siempre me pregunta, ¿qué le digo? Es que no hay nada que le puedes decir. La puedes escuchar, puedes estar acompañándola en silencio. Es lo que el otro necesite. Y después ser consciente de que muchas veces intentamos acallar las emociones. Las emociones siempre nos quieren decir algo. El dolor es necesario para entender lo que nos está sucediendo. El dolor es como un tiempo de introspección que nos ayuda a entender, a estar con nosotros mismos. Por eso la gente al principio está triste, ¿no? Porque no puedo entender lo que me sucede. Yo siempre digo que es como si fuera una gran biblioteca tu cerebro, y cuando pasa eso es como si hubiera un terremoto y los libros se desordenan, ¿no? Y el dolor es el que te ayuda a estar un tiempo ahí mirando y diciendo, a ver cómo yo recoloco todo esto de nuevo para que tenga sentido para mí. La verdad que en mi proceso particular sí vi de cerca, vamos a decirlo así, el final. Porque en un principio empezamos con un tumor que estaba localizado, que bueno, que todo iba a ir bien, que la operación era sencilla, pero con los meses nos dimos cuenta de que había un bilateral. E incluso ya teníamos programada la operación, pero claro, antes de la resonancia dije, bueno, ¿y por qué no me analizas el otro que me salió por aquí? Y así lo hicimos. Y resultó un bilateral triple negativo, además que este era más agresivo. Ya ahí no había una conversación de esto te cura, te vamos a operar para que te mueras de otra cosa, pero de cáncer no. Yo ya se lo decía, ¿no? A la radióloga le decía, ya no me estás diciendo que me voy a curar con tanta facilidad, ¿no? Y tenían miedo de que tuviera metástasis. Bueno, miedo quizás no es la palabra, pero sí tenían esa precaución de que pudiera ser una metástasis, y yo recuerdo que esas horas fueron fatales. Difíciles. Fueron difíciles, incluso pensaba, yo ya he escrito un libro, ya he plantado un árbol, ya he dejado mi impronta aquí, ¿no? Y quizás este es el final. Sí, fíjate que la incertidumbre es una de las cosas más difíciles que personalmente me cuesta trabajar, ¿no? Eso y la negación, ¿no? Cuando uno evita enfrentarse a lo que tiene, ¿no? Es difícil acompañar ahí, pero tienes que hacerlo por el otro, ¿no? Y en esto que te digo
no tener información, ¿no? La información decimos que da seguridad. Si tú no sabes lo que te sucede, no tener control, eso te genera tanta ansiedad que es tan importante tener a la gente bien informada, ¿no? Que puedas darle información de la mejor manera. Y eso a veces nos falta un poquito, ¿no? Que por eso humanizarnos. También Fórmula Triple Rosa, para intentar tener información a mano en un solo canal y que digas, oye, pues mira, no estar agobiada. En mi caso, que soy periodista, empecé a buscar como loca por todos lados y luego no encontrabas tampoco información demasiado fiable, era un poco fluctuante. Te comentaba antes esa cuestión del legado. Cuando tú estás con pacientes que les han dicho, pues mira, puede que te quede poco. Tengo que decir que conozco a muchísimas mujeres que están en asociaciones, en fundaciones y que las he podido conocer, a las que se les decía que les quedaba poco tiempo. Pero mira, todas me han contado luego sus trucos, ¿no? La positividad, la buena alimentación, que finalmente pues también tuvieron tratamientos experimentales, bueno, pues y están ahí, incluso 15 años después, 20 años después, pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Sí. Cuando estás en ese momento dices, uy. Mira, una de las cosas que hablamos es que la esperanza nunca se pierde. ¿Qué quiere decir? Que puede haber esperanzas que vamos cambiando. Es decir, yo al principio mi esperanza es curar el cáncer del todo. Luego me dan otra noticia y es que, bueno, que a lo mejor no es tan fácil. Bueno, pues mi esperanza es no tener dolor, estar al lado de mis familiares, poder dar aquello que para mí es importante, ¿no? Y ahí es donde entramos en todas estas 3 patas que yo te dije, ¿no? Que es el legado, la trascendencia y la espiritualidad, ¿no? El hecho de qué quiero que la gente recuerde de mí, qué quiero que la gente se lleve de mí y cómo quiero vivir esta experiencia, ¿no? Porque yo puedo vivir enfocándome en el miedo al dolor porque no tengo información, porque siento que no estoy bien, no tengo un buen seguimiento, luchar porque eso sea así y después ver esas preguntas que nos hacemos todos del universo, ¿no? Cada uno tiene sus creencias, ¿no? La religión católica dice unas cosas, el budismo dice otras, cada uno cree pues energías, reencarnaciones, más allá. Yo una de las cosas que me encantaba cuando trabajaba en paliativos es ver cómo ese bastón de la espiritualidad te ayuda muchísimo, ¿no? Porque el sentir que hay unas vivencias en otro plano o en otra forma o que te vas a reencontrar con otras personas ayuda muchísimo a decir, jo, es que esto, bueno, es una experiencia que tengo que vivir, pero hay otras cosas que también con las que me voy a encontrar que son bonitas también, ¿no? Tengo que decir que en este proceso yo creo que conectamos muchísimo más con nosotras, nos paramos a ver qué es lo que nos rodea en este mundo, cómo funciona la propia tierra, un amanecer, un atardecer cobra muchísima importancia. Sí. Es una palabra, el cáncer, que la hemos trabajado mal, porque es verdad que antes estaba a lo mejor más asociada a, llegó al final, pero ahora creo que también hay que ir concienciando un poco a la gente de que todo va avanzando y que hay bastante esperanza en la curación, ¿no? Y que bueno, cuántas personas conocemos hoy en día que están por ahí. Y fíjate que tú y yo hablamos hace tiempo de esa idea que yo te transmitía y que tú estabas de acuerdo, ¿no? De cómo a veces los medios de comunicación tratan este tipo de noticias, ¿no? Y al final os ponen como luchadoras, como cosas como que al final tú sientes que estás en una batalla en la que te tienes que enfrentar. Sí, ¿no? Y es como me encantó eso que dijiste de he aprendido a observar el mundo, ¿no? Y poder disfrutarlo. Y esto es una de estas terapias de nueva generación que llamamos mindfulness, que tiene que ver con un poco con esa idea oriental del budismo, de hacer un poco de introspección. No decimos relajación, sino algo así como una meditación interna de contactar contigo mismo y con lo que tienes en el momento presente, porque constantemente estamos mirando al pasado de yo tenía una vida mejor cuando no tenía el cáncer, podía hacer esto, podía hacer lo otro, o estoy mirando al futuro de a ver qué me va a decir la oncóloga cuando vaya, ¿no? Y te estás perdiendo el presente en ese miedo, ¿no?
Y qué bonito es poder conectar con, vas conduciendo, ves la naturaleza, observas las cosas que hay a tu alrededor, disfrutas de una conversación con un amigo, ¿no? Si no, te lo estás perdiendo porque estás en tu rabia con el pasado y en tu miedo con el futuro, ¿no? Fíjate, Laura, que una de las cosas que ocurre mucho en este proceso es la incertidumbre con respecto a resultados de pruebas. No solo cuando estás en el proceso, sino cuando ya lo terminas también, que hablaremos ¿y ahora qué? Porque hay muchas seguidoras de Fórmula Triple Rosa que me dicen, ya me operé, ya me di la quimioterapia, ya la radioterapia, ¿y después qué? Eso es otra parte también interesante, pero la incertidumbre. ¿Cómo controlamos la incertidumbre? Bueno, lo importante es la información. Yo creo que aquí los médicos tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Y esa ha sido mi lucha durante mucho tiempo, ¿no? Que sepan cómo dar malas noticias, que no nos volvamos números, ¿no? Porque al final detrás de cada prueba hay una historia y una persona que está sufriendo al otro lado, ¿no? Y bueno, mi experiencia es que las personas que trabajan en esto tienen mucha humanidad, ¿no? Pero mira, yo tenía un profesor que era Enrique Benito, que él era oncólogo, y entonces él no podía permitir que nadie se le muriera. Era como que alguien se le muriera, yo no estudié para esto, ¿no? Lo pasaba tan mal que llegó un momento que como se le moría gente, pasó una depresión. Y en esa depresión se volvió paliativista. O sea, dice, a veces cuando no puedes ayudar a que viva, tienes que ayudar a que pueda pasar ese tránsito, ¿no? Y bueno, ese hombre, se los recomiendo, tiene un libro, El niño que se enfadó con la muerte. Es precioso. Y es como él va aprendiendo a enfrentarse a otras cosas. Bueno, y que creo que es muy importante el apoyo que podamos tener de los profesionales y que, bueno, vamos a seguir, yo creo que con tu página y con los profesionales que creemos en esto, podemos ayudar mucho, ¿no? A concienciar de la importancia del trabajo que ellos realizan, ¿no? Creo que cuando pasamos por esta situación en la que crees que todo puede acabarse de alguna manera, aunque luego también hablabas de agarrarse a una continuidad después, nos damos cuenta de que no hemos dicho a las personas que queremos muchas cosas, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que me sorprendió cuando yo empecé con esto es que hice un estudio sobre la conspiración del silencio. Y eso es cuando la familia no le quiere decir al enfermo lo que pasa. Entonces ahí sucede algo en el que las personas se desconectan, porque en el momento más importante donde necesito el apoyo y poder hablar de cómo me siento o de que te voy a echar de menos, nadie habla del tema. Y entonces hablamos de cómo está el tiempo, que vino fulanito a verme, y nos estamos perdiendo este tiempo que tenemos tú y yo, que no tenemos mucho, para decirnos aquellas cosas que son importantes. Yo recuerdo cuando trabajaba en paliativos había una terapia que me gustaba mucho, que era la terapia de la dignidad. Y esa es una terapia en la que le haces, no recuerdo si eran 20 o 25 preguntas al paciente, y al final escribes como un libro de la vida de esa persona. Y él decide si se los dan vida o tú lo das al final cuando él haya fallecido, ¿no? Y hay un legado y hay unas historias tan bonitas, porque es como qué quieres decirle a los demás, qué quieres que recuerden de ti, cuáles crees que han sido tus logros en la vida, ¿no? Entonces, el poder fijarnos en eso, en vez de estar focalizándonos en el miedo, en el qué rabia, que voy a dejar de existir. No, ¿qué quiero dejar? ¿Cómo quiero trascender hacia los demás? ¿Qué quiero legarles, ¿no? Mira, yo es que me erizo, la verdad. Claro, porque has estado en esa situación con muchas personas. ¿Qué ocurre? Que me vienen ahora a la cabeza las visitas. Cuando estamos en esta situación, las visitas se agradecen, pero también hay visitas que meten un poquito la pata, sí, ¿no? Sí. Mira, yo creo que es importante. A veces es mejor escuchar que decir cosas, ¿no? Porque la gente trata de darte unos ánimos vacíos que al otro al final le parecen un poco como, no me digas esto, tío, que no me sirve de nada, ¿no? O te hacen preguntas que a lo mejor tú no estás preparado para contestar en ese momento, porque cada uno tiene que ir adecuándose a la situación como puede, ¿no? Y hay gente que, bueno, que te hace preguntas y tú dices, Dios mío, no me pongas en esa tesitura porque no estoy preparado, ¿no? Entonces, yo tenía muchos de estos de que empezaba la conversación y claro, le venía a la cabeza a lo mejor pues su tía, su madre, su prima, su amiga, que no, es que... Y ella falleció, y es como, Dios mío, o sea... Ahora no, Ahora no, señores, o sea, hay que tener en cuenta que lo que queremos es
disfrutar de una buena compañía, si tampoco hay que esforzarse en sacarnos de la realidad que estamos viviendo, pero sí, con naturalidad, como si tuvieras otra visita en casa. Yo las agradecía mucho porque pasamos mucho tiempo solas, porque la gente sigue con sus rutinas, con su trabajo, entonces cuando viene alguien a tomarse el cafecito, pues evidentemente preguntarnos cómo estamos, si necesitamos algo, pero también, bueno, hablar de otras personas, de otras cosas, de... Ayudarles a disfrutar lo que hay en el presente. Yo creo que eso sería interesante, ¿no? De, vamos a dar un paseo, ¿qué puedes hacer? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después estar atento a la emoción del otro. Cada emoción tiene como una determinación, un mensaje que nos quiere decir, ¿no? La culpa, a veces... Cuando nos detectan una enfermedad, a veces hay culpa, ¿no? Culpa hacia nosotros mismos porque he fumado, o culpa hacia el médico porque no lo detectó a tiempo, o culpa hacia Dios porque ¿cómo me puede hacer esto, no? Al final. El por qué, ¿no? El por qué. Entonces, cada emoción, el dolor, la culpa, la rabia, cada una nos quiere decir algo y es una necesidad que tienes. Y si eres capaz de detectarla, a mí muchas veces me vienen pacientes muy enfadados, ¿no? Y es difícil estar con un paciente enfadado porque se enfada contigo también. Entonces hay una frase que yo suelo decirles que me ayuda muchísimo, que debe ser muy duro para ti lo que estás pasando para que estés así de enfadado. Y entonces baja la revolución porque he llegado, claro, he llegado a la emoción, porque normalmente la gente lo que hace es como contestar al enfado. Oye, me estás tratando mal, te trato mal. No, es que yo sé que me estás tratando mal porque no estás bien. Claro, también el profesional tiene que comprender cuál es la situación que tiene delante. Hablábamos de este momento, ¿no? En que hay personas en que, bueno, pues quizás no puedan salir adelante, y hay algo que se repita o que tú les aconsejas en esos momentos, de acciones me refiero, ¿no? Un poco se reúnen con sus familiares. Sí, a ver, yo creo que lo más importante es saber cuáles son tus valores, ¿no? ¿Qué es importante para ti? Todas las personas no somos iguales. Hay personas que su trabajo es algo muy importante porque les da esa sensación de he sido algo grande en algo, ¿no? Entonces, pues que cada uno busque cuáles son sus valores y dónde quiere resonar en ese final, ¿no? De pues dejar alguna enseñanza a sus alumnos, acompañarse de la familia y poder decirle a sus hijos cosas que no les ha dicho antes. Yo qué sé, yo he tenido pacientes muy diferentes, ¿no? Dejarles cartas a sus hijos para que los vayan leyendo, o no, a lo largo, pues esta para los 18, esta para no sé qué. Hay cosas, hay historias preciosas. ¿Y se sacan fuerzas y ánimos para hacer esto? Es increíble, ¿no? Cuando te das cuenta de que no puedes cambiar las cosas, tú decides si sigues enfadándote con la muerte o haciéndote amiga de ella. ¿Y se puede llegar en ese estado de paz y de tranquilidad? Sí, la verdad que yo sé que muchos compañeros míos de mi misma profesión dicen, Laura, no entiendo cómo puedes hacer eso. Pero a mí me parece tan bonito poder dar un poco de luz en la oscuridad y acompañar a la gente en ese momento, que el hecho de poder que la gente se vaya en paz, ¿no? Y yo he visto mucha gente irse en paz, ¿no? De llegar enfadados, revenidos, ¿no? Como con rabia, y de repente decir, es que me estoy perdiendo en este enfado todo lo que tengo a mi alrededor y me voy a ir enfadado. Pues no puedo decidir irme de otra manera. Es que una de las cosas, Laura, que yo suelo repetir en este proceso es que cuando se habla de la positividad y todo este tipo de cosas, básicamente lo que intentamos es tener nuestra mente en calma. Sí. Entonces, cuando nuestra mente está en calma, cuando nuestra mente es consciente, porque luego está el paradigma del resto de personas, ¿no? Que piensan que pues a ti te va a ocurrir o no, ya te ven, ellos ya se imaginan tu futuro. También hay que apartar un poco eso y ser conscientes del estado en el que uno está. Por eso también es importante la información, saber el tipo de gravedad de las cuestiones. Jolín, pienso que en tus últimos momentos también tener ese estado de calma en tu mente, transitas de otra manera. Sí, mira, has dicho dos cosas muy interesantes, esta última, pero también has dicho que la positividad, ¿no? Cuando tratamos de ser positivos ante la enfermedad. Yo cuando estudié el máster me decían los profesores, nos ponemos a pensar que todo el mundo que tiene un cáncer crece como persona.
Hay gente que no lo consigue, que lo ve de otra manera y también hay que saber acompañarlos ahí. A veces cuando no podemos cambiar la emoción, hay que aprender a transitar en ella y en vez de tenerla aquí cuando yo tengo dolor que no me deja ver, ayudarme un poco a que el dolor no me lo voy a poder quitar, pero ponerlo aquí y poder transitar con él. Me duele, pero sigo haciendo cosas porque quiero conectar contigo, o quiero conectar con mi madre, o quiero conectar con la naturaleza, ¿no? Y luego esto que hablas de la calma, vuelvo a esto que te digo de esta técnica del mindfulness, ¿no? De centrarte en el momento presente, porque eso es lo que te mantiene en calma. Ahora estoy respirando y estoy aquí. Ahora no estoy en un quirófano, ni me están dando una mala noticia y me estoy perdiendo este momento presente. Entonces el conectar con el presente te ayuda a estar en calma, ¿no? Escuchamos muchas veces, o hemos visto, creo que hay alguna película o algo, bueno, habrá muchas, ¿no? Que recogen ese momento en que te dicen te queda poco tiempo y entonces la gente empieza a hacer como todo lo que Sí. no había hecho, se tira de parapente, no sé qué. Esto creo que no es lo más habitual, ¿no? Pero por otra parte, lo que sí he experimentado yo en este tipo de enfermedad es al recogimiento. Pero porque lo necesitas. Claro, el dolor, ¿qué es lo que te dije que hace? Es un momento de introspección. Necesito un tiempo para entender qué está sucediendo y mis recursos cognitivos no están para los demás, ni para lo que sucede. Entonces, muchas veces la gente, cuando ve a la gente con dolores, vámonos, venga, vamos a salir, venga, no te puedes quedar ahí. Claro, Mira, es que lo necesito. Es agobiante también. Lo necesito un tiempo. Esto no va a durar para siempre, pero dame un tiempo para que yo me adapte y acepte lo que me está sucediendo. Y luego ya caminaré. ¿No? Todo tiene su proceso. A veces lo que nos pasa es que no toleramos el malestar del otro porque nos hace sentir mal. Yo no te puedo ver mal, entonces tengo que hacer que estés bien. No, es que tengo que respetar que es tu proceso y que ese dolor tiene un significado para que tú puedas procesar lo que te está sucediendo. Y decimos muchas veces, no llores delante de la persona o no tal. ¿Debe ser así siempre? ¿O? No, mira, yo lo digo sobre todo con los padres. No es como, tengo casos de madres muertas de miedo que a los hijos les dicen, no hay que tener miedo. Vamos a ver. Si tú no lloras delante de tus hijos, no tienes miedo, no te muestras vulnerable, tu hijo va a creer que llorar está mal, que tener miedo no está permitido y que el día que tenga miedo no te lo puede contar, ¿no? Entonces, qué importante es que si tú ves emocionado al otro o tú estás emocionado, dejarte ir y decir, jo, es que te quiero tanto. Y ahí es donde conecto contigo, es que te quiero tanto, ¿sabes? Porque el reprimirme, al final, ¿qué voy a hablar? ¿Del tiempo? No, si tengo ganas de llorar porque te quiero tanto, te lo digo. Jo, pues Laura, ¿qué mensaje, resumiendo un poco todo, tú como psicooncóloga, podrías lanzar a esas personas que están en ese porcentaje ahí, que sí, que no, Que la vida es todos los días, ¿no? Y que cada día puedes hacer algo para disfrutar de ti y de la gente que está a tu alrededor. Y que despertar y no tenerle miedo a la muerte, sino sentir que vas a un tránsito en el que vas a disfrutar del camino, wow, es una experiencia de verdad que si llegas a conectar con eso, puede ser maravillosa. Gracias, Laura. Gracias a ti.